Bueno, gracias a Dios, hermanos, por estar aquí. Vamos a ir, hermanos, vamos a la Biblia y vamos a ir a Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 14. Vamos a ir a Salmos, capítulo 14. Y ahí es donde vamos a empezar, hermanos. Salmos, capítulo 14. Y vamos a ver ahí, hermanos. Quiero que ahora veamos, hermanos. Vamos a ver la existencia de Dios, la existencia de Dios. Y hay muchos, hermanos, que hacen la pregunta: ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? ¿Qué prueba hay de la existencia de Dios? ¿Qué, hermanos? ¿Qué prueba hay de la existencia de Dios? Ahí estamos en Salmos 14.1. Salmo 14.1. Fíjense, hermanos, ¿ok? Quiero que se hagan esa pregunta. ¿O cuántas veces han escuchado ustedes esa pregunta? ¿Qué hay de la existencia de Dios? ¿Qué prueba hay de la existencia de Dios? A veces usted habla con alguien y le dice a usted, ¿dónde está Dios? Yo no lo he visto. Es solamente de hombres. La Biblia solamente fue escrita por hombres y no hay tal inspiración, no hay Espíritu Santo. Hay un ser supremo, pero no hay Dios o algo así. Dicen diferentes tipos de cosas. Pero nosotros, hermanos, como cristianos sabemos que hay un Dios. Sabemos que está el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia. Y sabemos que Él es el Dios de dioses, el Señor de señores. Y sabemos eso nosotros. Y déjenme decirle algo, hermanos. La gente sabe. La gente sabe que existe un ser supremo. Dios nos puso dentro de nuestro corazón un espíritu, una conciencia, un espíritu en cual nosotros podemos hablar con Dios, el cual el Espíritu Santo convence de que somos pecadores. Entonces el Espíritu Santo trabaja con una persona que no es salva para convencerla de pecado, para convencer a su espíritu de que mira, aquí estoy, yo existo. Ese es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, convence al mundo de la necesidad de Dios. Y esa es la pregunta, hermanos, que muchas veces se hace en la existencia de Dios. Se hace, ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? ¿Okay? Dado que Dios no es visible para el ojo humano, no puede haber prueba directa de Él. En otras palabras, no podemos decir, mira, ahí está Dios, ahí está Dios. No podemos decir eso. Sin embargo, Dios ha proporcionado cosas o pistas sobre su existencia y naturaleza, tanto en la creación como en los seres humanos que Él mismo ha creado. Que, hermanos, sobre todo ha dado una perfecta revelación de sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Sumado a estas evidencias está el testimonio de la Biblia y el testimonio de nosotros que hemos llegado a conocer al Señor creyendo en su Hijo. En otras palabras, hermanos, por la naturaleza sabemos que hay Dios. Por el sol, por las estrellas, todo eso sabemos que hay un Dios. Sabemos también por las personas que han experimentado la salvación, el cambio en su vida de ellos, la necesidad de congregarse, la necesidad de venir a la iglesia. Eso solamente es de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado, hermanos, a veces la necesidad y decimos, yo necesito ir a la iglesia? Yo necesito ir a Dios, yo necesito congregarme, yo necesito servir a Dios, es tiempo de servir a mi Dios. Es porque sabemos que hay un Dios y es el testimonio de Dios en nosotros. Entonces, esa pregunta, hermanos, ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? Lo podemos ver aquí, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia en Salmos 14.1. ¿Lo tienen? Dice ahí, dice el ¿qué? El necio en su corazón. No hay ¿qué? Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, fíjense, hermanos, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Cuando le dice, no existe, ¿dónde está la prueba? No existe Dios, eso no, eso es de las religiones, eso es de hombres, esto. La Biblia lo llama necio. Es un necio en su corazón. Y sabemos que hay Dios, hermanos. Pero ahí dice ahí, hermanos, el Salmo de David dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando alguien le diga eso, que no hay Dios, es porque es un necio en su corazón. ¿Ok, hermanos? Ahora, el hacer, hermanos, esa pregunta, es normal para nosotros
porque tenemos, o el mundo está bajo la corrupción humana. Es normal de ciertas personas pensar así. ¿Por qué? Porque este cuerpo está corrompido. Porque no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos éramos necios. Todos éramos en contra de Dios y enemigos de Dios, como dice la Biblia. Pero venimos al conocimiento de Dios y Dios nos quitó esa necedad. Entonces, ahorita, hermanos, antes de seguir, vamos a orar. Samuel, ¿puedes orar, hijo? Ora por el estudio, que nos queda poquito tiempo. Señor, te damos gracias por este día de que estamos en tu guía de vida, Señor. Gracias porque estamos trabajando aquí, Señor, en la iglesia, Señor. Y que usted bendiga este servicio, Señor. Y que ponga las palabras buenas en la boca del pastor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y así, hermanos, hacer esa pregunta, hermanos, es una evidencia de nuestra corrupción y nuestra pecaminosidad humana. Es normal, somos humanos. ¿Quién aquí no tiene deseos? Todos tenemos deseos. Todos tenemos deseos, incluso deseos en contra de la voluntad de Dios. Todos somos así, hermanos. Todos tenemos eso. Y eso es lo que la corrupción humana y la necedad humana, hermanos, nos hace pensar. Vamos a ir, hermanos, a Salmo 92:6. Salmo 92:6. Fíjese lo que dice ahí. Salmos 92:6. 92:6. Dice ahí, hermanos. ¿La tienen? Dice ahí, el hombre necio, ¿no qué? No sabe. Y el insensato, ¿no qué? No entiende esto. Salmo 92:6. Salmos 92:6. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Recuerden, hermanos, cuántas veces hemos hablado con la gente y son bien necios. Y a veces, hermanos, nos desesperamos, pero es que no entienden, no quieren entender. Son necios. Dice ahí, son insensatos. El insensato no entiende esto. No quiere comprender. No quiere ir más allá de lo que él mismo puede comprender. ¿Quién hizo a Dios? No sabemos, pero sabemos que está ahí. Es más allá de nuestra capacidad de entender. Pero creemos. ¿Por qué? Porque la fe que se nos es dada es una fe sobrenatural, es una fe que Dios mismo nos da. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe de Dios viene hacia nosotros. Dios abre nuestro corazón para poder entender la verdad. Y es responsabilidad de nosotros dejarlo abierto para entenderlo o cerrarlo y no querer nada con Dios. Ahí es una opción de nosotros. Y nosotros que hemos abierto nuestro corazón, hermanos, se nos ha quitado la necedad, la insensatez, y hemos comprendido que hay Dios, que Dios existe. Pero también entendamos, hermanos, que el lado opuesto, la naturaleza pecaminosa, es la que no quiere saber de Dios. La naturaleza espiritual es la que sí quiere saber de Dios. Pero a veces, hermanos, hay una lucha constante ahí. Hay una lucha en que ¿iré a la iglesia o no iré? ¿Leeré mi Biblia o no la leeré? ¿Iré a la conferencia o no iré? ¿Y haré esto o no lo haré? Y hay una lucha. ¿Engañaré o no engañaré? ¿Diré malas palabras o me detendré de decir malas palabras? Todo eso, hermanos, es una lucha constante. Y eso es producto, hermanos, de nuestra pecaminosidad humana. Ok, hermanos, gracias a Dios que nosotros, creyendo en Jesucristo, tenemos la opción de parar todo eso. De parar todo eso. Ok, cada vez que nos acercamos a Dios, pecamos menos. Y menos y menos. Ok, dice uno, bueno, es que nadie es perfecto. Hermanos, eso solamente es una excusa. Podemos llegar, hermanos, podemos llegar a la perfección. Podemos decir, ahora yo era así, pero se quitó totalmente eso. Podemos durar, hermanos, meses
y años sin decir una sola mala palabra. Eso es perfección, hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos perfeccionando en Él. Nos vamos perfeccionando en Cristo. El que empezó la buena obra en nosotros, dice, la terminará. Entonces, la perfección no depende de mí ni de usted. Nuestra perfección depende de Dios. Entre más tengamos comunión con Dios, más sabios seremos. Más nos iremos perfeccionando en la salvación que Él ya nos dio. Entonces podemos comprobar que hay un Dios por el cambio que Dios ha hecho en nosotros. El testimonio de Cristo es tan poderoso, hermanos, que todavía ya van más de 2000 años y todavía está la Biblia y todavía está el Espíritu Santo y todavía está su palabra y todavía está cambiando vidas. Porque hay Dios. Pero si la gente no quiere, hermanos, probar que hay Dios, no quiere creerle a Dios, entonces su vida no va a cambiar. Es imposible. ¿Por qué? Porque no va a ser cambiada por Dios, porque necesita primero aceptar al Hijo. Hay gente que dice, no, yo nomás creo en Jehová, pero dice la Biblia que sin el Hijo no tiene al Padre. Si no vamos al Hijo, si no aceptamos el sacrificio que el Padre ofreció, que es su propio Hijo, si rechazamos el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para tener una relación con el Padre, entonces el Padre dice, es que yo proveí la salida para ti, tú no quieres aceptar a mi Hijo, entonces pues yo no tengo nada que ver contigo. Y así dice la Biblia en Mateo capítulo 7, alejaos de mí, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad, les dice. ¿Por qué? Porque no pueden hacer el bien. Porque todas las obras que ellos hacen, todas las obras que hacemos sin Dios, no valen. Porque son rechazadas. La única obra que Dios ofrece, hermanos, que Dios acepta, es el sacrificio y la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la única obra que Él acepta para nuestra salvación. Las demás obras, Él dice que Él las preparó de antemano para que nosotros como cristianos anduviéramos en ella. Entonces, ¿quién da los dones? Vamos ahí, Efesios 4:11. Vayan ahí, hermanos, Efesios 4:11. Fíjense lo que dice Samuel, Efesios 4:11 en la pantalla. 4:11. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. Efesios 4:11. ¿Lo tienes? Ok, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Fíjese exactamente lo que dice la Biblia. Dice, y Él mismo constituyó a unos. ¿Quién? Jesús. Ok, Jesús. ¿Quién llamó a los apóstoles? Jesús. ¿Quién llamó a Pedro cuando estaba en el mar? Jesús. ¿Quién llamó a los discípulos? Jesús. Entonces, y Él mismo y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios fue el que dijo, mira, va a haber apóstoles porque yo estoy diciendo, tú eres un apóstol porque yo te, ¿cómo se dice? Empodera. Él empodera, Él da el poder para que uno sea apóstol. Él da el poder para que hubiera profetas. Él da el poder para dar al evangelista, al maestro. Él es el que lo que capacita. No yo no me capacito solo. Dios me capacita por medio de ¿qué? De su palabra. Entonces esa es una prueba de su existencia de Dios. Yo le he dicho a Dios, hermanos, y Dios es mi testigo. Cuando estoy en mi casa, cuando estoy ahí, hermanos, solo, volteo y digo, Señor, yo no necesito que nadie más crea en Dios para yo creer en ti. Basta suficiente con lo que tú me has mostrado a mí. Dios mismo, hermanos, hizo eso. Creemos en Dios porque Él mismo constituyó. Las obras que nosotros hacemos son obras de Dios en nosotros. No somos nosotros haciendo las obras porque somos mejores, sino es porque Dios nos hace mejores. El mejor nos hace mejores porque sus obras de Él las hacemos nosotros porque Él nos motiva a hacerlas. Fíjense aquí lo que dice, hermanos. Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 12. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Perfeccionar.
Oh, es que nadie es perfecto. Oh, es que nadie en esto. Hermanos, debemos ser perfeccionados. Debemos perfeccionarnos. ¿Sabe por qué? Porque la perfección, lo repito, no viene de mí. Viene del perfecto. Su obra es perfecta. Él nos limpia 100% y vamos a ir al cielo. Su obra que Él hizo, y el sostener y el preservar la palabra de Dios y el preservar nuestra alma, es obra de Él. Mateo, dice la Biblia, Mateo 28, 28, 30, creo que dice ahí. Mateo, vamos a ver, hermanos. Let's go right there. Mateo, déjenme ver, 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es Juan. 10:27. Juan 10, 27, 28. Fíjese, hermanos, ahí. Juan. Ahí no, Samuel, es San Juan. Vamos a ver ahí. Juan. Y ahí está en la pantalla, hermanos. Y ahí los que tienen su Biblia. Ok. Vamos a Juan. Juan. Está arriba. Está. Right there, ya. Ok. Ahí está, hermanos. Vamos al capítulo 10. 10, 27. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Juan 10, 27. 10, 27. En la pantalla. Díganme, hermanos, cuando ya lo tengan. Es importante que lo vean, hermanos. Dice aquí, vamos a leer del 27 al 30. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. ¿Quién les habla? Dios. Dios les habla. La oveja no está perdida, hermanos. La oveja no está nomás perdida ahí y haciendo lo que quiere. Pues yo voy a hacer esto, Dios, porque yo quiero. Pues yo hice esto y me siento bien porque hice esto para Dios y pues que Dios se aguante. No practiqué, no ensayé, no hice eso ni nada, pero pues por lo menos intenté. No, hermanos, Dios mismo nos dice cómo hacer las cosas. Él requiere perfección. Por eso se requiere práctica, práctica y práctica, porque Él es digno de suprema alabanza. Y a veces, hermanos, hay un ruidajo en las iglesias. Las baterías tocan y sacan demonios y todo, y un ruidajo que hacen ahí, y eso no es perfección. Maestros que se están siendo maestros al siguiente día. Maestros que tienen una semana en la iglesia y ya los ponen, yo no sé por qué razón. Dios no es digno de eso. Dios es digno de mejor. De mejor. Nosotros, hermanos, que hemos estudiado 4 años en el colegio bíblico, hermanos, hemos estudiado, pero no nomás eso. Nosotros tenemos desde el principio, hemos servido a Dios. Y antes de la ordenación viene otro tiempo y años, hermanos. Yo fui salvo en el año 2001. Terminé el instituto. Empecé el instituto en el año 2007. Ahí es donde empecé, en agosto 28, 29, 2007. ¿Sabe cuándo empecé a pastorear? 2017. 10 años después. Dios quiere perfección porque Él es el que nos llama. Ahora fíjese, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. ¿Qué más dice ahí? 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos salvos, hermanos, para siempre. Porque nuestra salvación depende de Dios. Nadie nos puede arrebatar del amor, de la mano de nuestro Dios. Nadie. Porque la salvación no depende de si peco o no. La salvación depende del que hizo el sacrificio por mí, para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Sabemos a quién hemos creído. No hemos creído, hermanos, en un sacrificio que cometemos un pecadito y ya la perdemos. No, Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario.
por nosotros, y gracias a Dios que 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es prueba de Dios, hermanos. Somos pruebas vivientes de Dios. Vamos a Efesios 4:11 otra vez, Samuel. Efesios 4:11, vamos a ir, hermanos, otra vez de nuevo ahí. Es Dios el que nos motiva, es Dios el que nos hace hacer las cosas. Yo no quiero hacer las cosas, yo no quiero leer la Biblia. ¿Sabe qué es eso? Le está haciendo caso a la naturaleza corrupta, pecaminosa, en vez de a Dios. Dice ahí, hermanos, versículo 12, Efesios 4:12. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Fíjese lo que dice Efesios 4:12. ¿Lo tienen, verdad? Fíjese lo que dice ahí. ¿Para qué Él hizo eso? ¿Para qué lo constituyó? ¿Para qué los llamó? ¿A fin de qué? Perfeccionar ¿a quién? A los santos. Hermanos, no a las estatuas. Las estatuas no hacen nada. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos y no escuchan. Pero Dios sí. Dios tiene oídos. Él es el que nos da eso. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, hermanos. El versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Un varón qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces todos vamos hacia allá. Los dones, hermano, lo que se nos da cuando escuchamos la voz de Dios y sabemos que Dios existe y podemos probar que existe Dios, nosotros, por lo que Dios hace con el cuerpo de Cristo. Él nos llama para perfeccionarnos. Él nos edifica. Y hermanos, nuestros dones y todo eso dados por Dios es para perfeccionarnos a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, con la batería, ese tipo de música, las lenguas, gente hablando que ni siquiera eso no edifica. Lo único que asusta, que saca el demonio. A mí no me edifica mirar que están sacando un demonio. Eso es de Dios. Que acepte a Jesucristo como Salvador y el demonio así se va, mire. Pero no, nosotros queremos hacer lo que le corresponde a Dios. Nosotros queremos decir: en el nombre de Jesús sale esto. No, acepta a Jesús como su Salvador y Él va a salir. Pero nosotros queremos estar ahí y hablando y hablando esas lenguas en éxtasis y perder el control. No, eso no edifica el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado cuando entiende la palabra de Dios. Necesita entender la palabra de Dios. Y las iglesias, hermanos, se están llenando más de demonios, más de sacar demonios, que lo que Dios está aquí con nosotros. Dice la Biblia, hermanos, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Jesús en medio de ellos. Y cuando una persona escucha la palabra de Dios, cambia. Cuando una persona tiene un demonio y desea cambiar, escucha la palabra y ¿qué pasa? El demonio dice: reconocemos que eres Jesús, sabemos que eres hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Se fueron al hato de puercos. Y se fueron y se hundieron. Pero ahora tenemos, hermanos, tantos exorcistas ambulantes en las iglesias. Deberían irse a los hospitales a sanar a la gente. Pero no, están en la iglesia porque en el hospital no hay dinero. En las iglesias hay dinero y dicen: ahí podemos sacar. Por eso la gente no cree en Dios. Por eso la gente nega la existencia de Dios. Porque esto de la existencia de Dios de las iglesias se ha vuelto un negocio perverso por el mismo Satanás. La gente aprende la palabra de Dios, hermanos, para vivirla. Para edificar al cuerpo de Cristo. Para que usted sea edificado. Para yo ser edificado. Yo no lo edifico a usted. El que edifica es lo que Dios, el don que Dios puso en mí. Que Él mismo opera si yo obedezco a Él. Dejemos que el don que Él nos dio opere en nosotros. ¿Y cómo opera en nosotros? Por medio de la obediencia. Así como el diablo opera en la obediencia de los hijos de desobediencia, también Dios opera en los hijos de obediencia. Y todo no es por mí, es con el interés de edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay tantas iglesias que están así, hermanos, de eso de lenguas. Hermanos,
¿Cómo se prepararán para la guerra? Dice el apóstol Pablo. Si viene un sonido y tocan la trompeta y no entienden, ¿qué dice? El don que Dios da es para edificación de la iglesia. Yo no entiendo cómo alguien puede hablar esa lengua extraña, porque la Biblia dice, la Biblia cuando habla de lenguas habla de la palabra dialectos, que viene en griego. Un dialecto es un lenguaje, no es un ruido. Y estas personas sacan sus creencias, su religión del vudú. El vudú, hermanos, había esclavitud allá otra vez, ¿dónde vienen estos morenitos de Mexicali? Haití. De Haití hubo esclavitud ahí en Haití y vinieron y fueron esclavos. Después los llevaron a África y llevaron a otros esclavos a Cuba. Por eso hay una mezcla en Cuba de morenitos con otros, con cafecitos, morenos y cafecitos. Y hubo esa mezcla. Y ellos querían ser libres de la esclavitud. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer esta religión del vudú, donde había rituales, donde se tomaban algo, donde ellos mismos tomaban un vino y escupían en la cara de la gente, y la gente se movía en éxtasis, empezaba a hablar en estos lenguajes que no son lenguajes, que es puro ruido, se tiran al piso, mueven la cabeza para todos lados, y no es el Espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es endemoniado. Y eso es lo que se practica ahora en las iglesias pentecostales. No tenemos nada que ver con el pentecostalismo. Eso es algo que pasó en Hechos capítulo 2 para el pueblo judío. Pero ellos se quieren judaizar. Nosotros no celebramos el día de Pentecostés. Nosotros celebramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros celebramos. Y eso comprueba la existencia de Dios. Porque no hay necesidad, hermanos, de nosotros estar aquí por nosotros mismos. Pero si la vemos en por qué queremos estar aquí, en por qué queremos llegar rápido, en por qué... Una vez, hermanos, me paró la policía a mí y me dijo, ¿dónde va? No, es que voy a una conferencia, tengo que llegar. Se me hizo tarde, tengo que llegar. Y me miró con corbata y todo eso. Perdóneme, yo sé que veré la ley y todo eso, pero si quiere, mire, deme un ticket, pero le pido, por favor, no más apúrese porque tengo que llegar. Y me dijo, si es para servir a Dios, no. Mucho cuidado, vete ya, vete. La gracia de Dios, hermanos. Ahora, no abuse de la gracia de Dios. No le estoy diciendo pero le estoy diciendo una experiencia que yo tuve. ¿Por qué quiero estar allá? ¿Por qué quiero ir? Y tengo que apurarme y voy a llegar tarde y necesito estar en mi iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer eso? Imagínense, es Dios. La existencia de Dios la podemos comprobar en nosotros mismos, porque lo podemos ver. Cuando llega el punto usted de decir, nadie me tiene que decir que hay Dios. Yo sé que hay Dios porque yo casi lo he visto en mi vida. O lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en mi vida, hermanos. Yo lo he visto. Entonces, ¿qué prueba hay de la existencia de Dios? Su pueblo. Su pueblo, hermanos. Es Dios. Dice ahí, hasta la medida de la estatura, de la plenitud. Dice ahí, hermanos, fíjese. Vamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. Tengo 7 minutos, hermanos. Romanos 1:21. Vamos ahí, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Hermanos, ¿qué negocio se ha hecho con la existencia de Dios? Un negocio, hermano, redondo. Riquezas. Y dice uno, yo compré un avión porque Jesús en estos tiempos no hubiera estado en un burro. Y esa es la excusa. Esa es la excusa, hermanos. He visto personas, hermanos, que tienen mucha gente y tiene muchos hermanos fieles. El pastor Luis Parada.
El pastor Luis Parada tiene una iglesia grande, tiene su iglesia grande y tiene bastante gente, tiene mucha gente fiel, todo eso económicamente creo yo que está bien. ¿Sabe cómo lo veo? No en los lujos de él, lo veo en la iglesia, lo veo en la compra de su edificio. Es para la obra de Dios. Él no anda ya comprándose un avión. Él anda viendo qué va a hacer. Ok, ocupamos esto en la iglesia, ocupamos esto en la iglesia, esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para la casa de Dios. Para eso se usan los ingresos. Y la verdad, el pastor Luis Parada es un ejemplo para mí. Y me ha ayudado cuando lo oigo hablar, cuando lo oigo predicar, cuando lo oigo cuando he hablado antes, cuando fui a su edificio, todo eso ha sido un ejemplo y me ha dicho, sé real. Sé real. Y dice ahí, hermanos, vamos ahí a Romanos 1:21. ¿Lo tienen? Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, pues habiendo conocido a Dios, no le lo glorificaron como a qué, como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sabe cuál es la forma de dar gracias a Dios? Siendo obediente. Decimos, oh Señor, te conozco, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Hoy es el domingo, es día tuyo, pero no voy a ir. Oh, pues, le digo, ¿cómo pues? Gracias a Dios esto, gracias a Dios, pero no voy a ser obediente en esto porque me cuesta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio en corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué más sigue diciendo ahí Samuel? Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y fíjese, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de hombre ¿qué? ¿Imagen de qué? ¿Cuánta gente se ha arrodillado a estatuas de hombres? ¿Cuánta gente se ha arrodillado a besar la mano de un hombre? ¿Cuánta gente, en vez de voltear a Dios y decir a Dios, Señor, ayúdame, Señor, van y se arrodillan a un templo donde tienen una estatua hecha por hombres? Donde se hincan ante el apóstol Pablo, que no es el apóstol Pablo, es una estatua. El apóstol Pablo está en el cielo con el Señor. Y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Negaron tanto a Dios, hermanos. Este pueblo, este país, este mundo está negando tanto a Dios, hermanos, que Dios lo está entregando a una mente reprobada, porque se adoran a sí mismo. ¿Y sabe cómo se adoran a sí mismo? Dicen, no, yo no nací como Dios, como según Dios me hizo. No, yo nací mujer. Yo no soy hombre, yo soy mujer. Y las mujeres diciendo, no, Dios se equivocó, yo soy hombre. Pero fíjese lo que dice ahí la Biblia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, Samuel. Por eso Dios los entregó a inmundicia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Samuel, dale para arriba, por favor. Versículo, ¿en cuál estamos, hermanos? Para arriba, 26.
26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿De qué está hablando? Versículo 27. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Hombres con qué? Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente ¿qué? Reprobada, para hacer cosas que no convienen. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la corrupción humana. Nosotros creemos en Dios y hay evidencia, y nosotros creemos que existe Dios. La prueba está en nosotros, mora en nosotros la prueba. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque la Escritura dice en Juan 1:12, ¿qué dice? Siempre pregunto este versículo, memorícense este versículo, hermanos. No. Juan 1:12. ¿Mande? Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron. ¿Y qué más? A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos dio la potestad de ser sus hijos? ¿Nosotros mismos? Dios. Dios nos hizo sus hijos porque Él quiso hacernos sus hijos. Y hay prueba de Dios en nosotros como hijos de Dios, y nuestras vidas son transformadas por Él, son cambiadas por Él. Ahora, ¿el necio qué? Ahí está, el necio. El necio se extravía. No cree en Dios, no cree en la palabra, se va extraviando, se va emborrachando, está empeorando en drogas. Después de eso se mete en cosas de homosexualidad. Y peor y vergonzoso, mujer con mujer, hombre con hombres. Y empieza más, peor. ¿Por qué? Porque Dios ya los entrega a una mente corrupta, vergonzosa. Porque cambiaron a Dios, al Creador, y empezaron a adorar a la creación. Empezaron a adorar al Dios Luna. Empezaron a adorar a la reina ¿de qué? Del cielo. ¿Sí sabía que la Biblia habla de la reina del cielo? ¿Mande? No, la reina del sur es una novela. La reina del cielo, búscalo, hermanos. Creo que viene el libro de Jeremías. Llega a su casa y busca ahí la reina del cielo. ¿Sabe quién es la reina del cielo, hermanos? Los que adoraban a una falsa diosa. Y tenía una luna debajo de sus pies. Qué raro, ¿verdad? Que esa misma imagen venga a ser adorada hoy en día. Qué bárbaro, hermanos. La mujer que habla la Biblia es el pueblo de Israel. El hijo que está hablando es el hijo que iban a ser. Las 12 estrellas en su cabeza son los 12 tribus de Israel. Pero se confundió. El diablo es diablo de mentira y se disfraza. Y en el Antiguo Testamento adoraban a una mujer con un hijo y una luna debajo de sus pies. Hermanos, yo no sé, ¿ha visto una media luna así? Y luego negra, ¿no? Qué bárbaro, hermanos. Pero bueno, la existencia de Dios, llévense esto el día de hoy. La existencia de Dios es no solamente por la naturaleza, sino el Espíritu que mora en nosotros, nos dice. Y las pruebas están en nuestros cambios de nuestra vida para mejor, para agradar a Dios. Los que no, pues cambiaron.
y son necios. ¿Okay? Los que no creen y han sido condenados porque no han creído en en el unigénito Hijo de Dios. O crees o no crees. Es sencillo, hermanos. ¿Okay? Vamos a orar.